Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Desde entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto es Mateo capítulo 16, verso 21 al verso 23. Hoy, Dios mediante, vamos a terminar con estos versículos. Las consideraciones que tuvimos, vamos a hacer un breve repaso en el bloque que viene. Nuestro estudio bíblico tiene la intención de arrojar luz sobre el original bíblico. Y en este sentido, muchas de nuestras interpretaciones que han sobrevivido muchos años, quizás sean un poco advertidas o opuestas a lo que dice el original en sí. La razón es muy sencilla: muchas de nuestras interpretaciones han sido hechas desde el español o desde una traducción como Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, o Reina Valera, o Biblia del Oso, etc. Una cantidad de diversas traducciones al español. Nuestra intención es recorrer los originales desde el hebreo y desde el arameo. Y lo que hoy por hoy las nuevas o las viejas interpretaciones se hagan, basadas en una traducción, siempre van a tener esta falla de no encontrarse con la realidad del texto bíblico. Al menos mi intención no es que usted cambie su interpretación, pero sí darle elementos de interpretación que parten desde lo original y no desde una copia o desde una interpretación previa. Quizás esto le haga mucho ruido a usted cuando interpretemos algún pasaje desde el próximo original. Quizás no. Nosotros queremos arrojar luz sobre lo que dice la Escritura. En base a esos elementos, usted podrá cambiar a voluntad o no la interpretación que tenga del texto. Se ha entrado en un tiempo muy peligroso de interpretación bíblica, donde se espiritualiza algunos conceptos que no son espiritualizables. Algunos conceptos son completamente literales y hay que verlos desde ese punto de vista. Otros ilustran simplemente una realidad como una parábola, como una figura o como un tipo, y se da lugar a poder interpretarse espiritualmente como el Espíritu muestre en cada ocasión. Pero esto quería acotarlo porque frente a algunas inquietudes que surgieron, no estamos haciendo una nueva interpretación de la Escritura, estamos arrojando simplemente elementos de interpretación y usted verá qué hacer ya sin excusas frente a lo que dice el original bíblico. Mi nombre, Rubén Herrera, hacemos Los Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo Los Originales Bíblicos y usted. Sé que estás cansado de luchar y has dicho: no puedo más, Señor. Piensas que al decirlo es porque todo se derrumbó para ti. Pero quiero que sepas que el decir no puedo más, Señor, solo activa algo a tu favor. Que Dios pelee por ti. Tú pelea mi
mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Yo me rindo por completo, traté de resolverlo, pero no pude, Dios. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Es más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Me rindo por completo, traté de resolverlo, pero no pude, Dios. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Es más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. A ti cantaré, mi salvación y mi refugio, mi refugio, mi refugio. Hoy a ti cantaré. Esperanza. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a los discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Entonces, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué vimos hasta aquí en este pasaje? Bueno, hemos ido a la parte histórica y hemos dicho que nos encontramos a 6 meses de la muerte y de la resurrección del Señor. Estos últimos 6 meses el Señor va a utilizar para revelar claramente su propósito mesiánico: sufrir, morir en la cruz del Calvario, pagar el precio de la redención y resucitar al tercer día. Antes lo había sugerido en un lenguaje figurado, trayendo la señal de Jonás. Lo habíamos visto en Mateo capítulo 12, versículo 39, versículo 40, y también en Mateo capítulo 16 y versículo 4. Hasta allí el Señor había hablado figuradamente. La señal de Jonás había sido dada a los fariseos y a los escribas, a los fariseos y a los saduceos, 2 grupos o 3 grupos
que se combinaron primeramente fariseos y escribas, luego fariseos y saduceos, para venir y atacar al Señor y encontrarle en alguna falla. Ambos grupos le pedían una señal. El Señor dijo que la única que le sería dada sería la señal de Jonás. En él estaba implícito una historia, una referencia histórica acerca de el obrar de Dios. Estaba la figura de un profeta que había nacido en Nazaret, que se había criado en Galilea, tal como el Señor, que había recibido una voluntad precisa de ir hasta cierto lugar y de dar un mensaje de salvación, de que su mensaje sería predicado y con un alcance de salvación tremendo, como en el caso de Jonás, que habría de estar 3 días en el Hades o en el vientre del pez. Para Jonás era el Hades un símbolo interesante, el vientre del pez. Para el Señor estuvo en el Hades o en la muerte, en la tumba, durante 3 días. Es decir, había bastantes similitudes que los fariseos, los escribas y los saduceos podían tomar de esta historia bíblica y que esta era suficiente para ellos. Una generación perversa, maligna, demanda señal, dijo el Señor. Dijo también y habló de una generación adúltera que demandaba señal. Bien, hemos recorrido también el pasaje a partir de algunas palabras, la palabra preciso, que nos lleva a nosotros a una traducción de un verbo impersonal que denotaba la necesidad moral y no una imposición o una obligación de afuera. Era la voluntad del Padre que fuera a Jerusalén, que padeciese y que fuera muerto y resucitara al tercer día. Y era una voluntad quizás contraria a la voluntad de la carne del Señor Jesucristo, porque le llevó a un Getsemaní donde peleó en su carne porque la voluntad fuera otra, aunque finalmente declinó a la voluntad de Dios y fue a la cruz. Tal como la voluntad del Padre había sido puesta sobre Jonás y él huyó para no hacer esta voluntad, sino la propia, y se fue a Tarsis. De allí volvió arrepentido a Nínive para confesarlo. Cuando nos encontramos frente a la escritura del versículo 22, también dimos una interpretación literal, no una traducción como la que estamos leyendo, no una traducción en el español, sino una interpretación literal. Y entonces las palabras de Pedro: Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda a ti esto. La otra traducción o la traducción literal sería: sé propicio a ti, ten compasión de ti, sea favorable a ti, no sea a ti esto. Era una expresión fuerte con una doble negación. Pedro estaba comprometiéndose a defenderlo ante sus enemigos, pero también estaba defendiéndolo desde el alma, desde el corazón. No podía admitir la idea del sufrimiento y la muerte de su maestro. Cuando vimos el versículo 23, hablamos acerca de la expresión apártate delante de mí, Satanás, que literalmente era ponte detrás de mí, Satanás. Vimos el significado del nombre Satanás, que significaba engañador, adversario, enemigo, impostor, etcétera, etcétera. Nombres para Satanás. Y devocionamos un poquito acerca de esta realidad. El mismo Pedro, que había recibido una revelación de Dios Padre, ahora estaba siendo un instrumento de Satanás. El mismo Pedro, que antes había sido una piedra de bendición, ahora era una piedra de tropiezo. Hablamos también de esta palabra tropiezo, que en el término griego significa escandalón, del cual viene la palabra escándalo. Me eres escándalo. Esta palabra tenía que ver con el gatillo que opera o que activa la trampa, y hablamos acerca de este término escandalizo o escandalón, que es la misma palabra que se utiliza para tentación. Ahora, vamos a terminar en este bloque que viene con este término. Me eres
tentación porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Un hombre puede ser un instrumento de bendición y de maldición al mismo tiempo. Quizás no al mismo tiempo, pero sí puede perfectamente ser utilizado por el enemigo cuando no está en la perfecta voluntad de Dios y cuando no está en la sintonía con el Espíritu Santo. Un hombre, una mujer pueden tener mucho de Dios usado por el Espíritu Santo, o pueden tener mucho de Satanás utilizado por su propio pensamiento, su criterio almático, la presunción de su corazón o simplemente una inspiración satánica. De eso vamos a hablar en el próximo bloque, un poquito más, y vamos a hablar acerca del término pensar o pensamiento desde el original, porque el Señor le dijo: no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Nuestra pausa, ya regresamos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Rey de toda nación, coronado en majestad, de tu reino no habrá fin, tuya es la potestad. Hoy me postro ante ti, te adoro una vez más, por tu sangre carmesí, sé que me aceptarás. Gloria, oh Rey, te exaltaré por siempre. Levanta tus manos al Señor. Rey de toda nación, coronado en majestad, coronado en majestad, de tu reino no habrá fin, de tu reino no habrá fin, tuya es la potestad. Hoy me postro ante ti, te adoro una vez más, por tu sangre carmesí, sé que me aceptarás. Él te acepta en esta noche, levanta tu voz y díselo a Él, te daré. Te daré toda gloria, oh Rey, te exaltaré por siempre. Te
siempre. Levanta tus manos y dale al Señor. Vamos a darle al Rey de Reyes toda honra y toda gloria. Con las naciones del mundo vamos a decirlo, te daré. Toda gloria, oh Rey, toda gloria, oh Rey, te exaltaré, por siempre y siempre, por los siglos de los siglos. Entonces él, volviéndose a Pedro, dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nos vamos a detener un poquito sobre el tropiezo, o lo que representó un tropiezo para el Señor, en la figura de Pedro, o en la persona de Pedro. ¿Cuál era la razón por la cual el Señor lo trató como un instrumento de Satanás? Pedro había sido una preciosa bendición un momento antes, cuando por revelación de Dios Padre dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora, reconveniendo al Señor, reprendiéndole, el término allí reprender significa ir a poner la mano en la boca de alguien para hacerlo callar, como cerrando la posibilidad de que algo confiese, algo impropio confiese. Se había transformado así en esa actitud de proteger desde los sentimientos, desde su razón, desde lo que él pensaba. Se había transformado en un adversario del Señor. Quítate delante de mí, Satanás, le dijo el Señor a Pedro. ¿Qué estaba mal en Pedro? Según este pasaje y el contexto, no había pensado en las cosas de Dios, sino había pensado en las cosas de los hombres. ¿Qué es pensar? Desde el significado de pensamiento hemos encontrado algunas acepciones, y también desde el original griego se encuentran algunas acepciones. Una de las acepciones dice: es la capacidad que tienen las personas de formar una idea o un conjunto de ideas. Es la capacidad que tienen las personas de hacer representaciones de la realidad en su mente. Es la capacidad que tienen personas de relacionar una cosa con otras. El pensamiento es una cualidad humana. Hasta donde sabemos, el hombre difiere del animal en su capacidad de pensamiento. Creemos que el animal actúa instintivamente, por medio de la intuición, o por medio de un razonamiento ya preordenado. De esta manera actúa en su medio. Pero el hombre tiene la capacidad de pensamiento, es decir, de formar ideas o representaciones, o relacionar unas cosas con otras, y de armar su propia realidad de las cosas. Otra acepción para la palabra pensamiento es una idea o una representación que se tiene acerca de una persona, de una cosa o de una situación. El pensamiento también está ligado a el deseo, a la intención o al propósito que tiene una persona acerca de una cosa. Deseo, intención, propósito que tiene acerca de una persona o de una cosa. Es el conjunto de ideas propias de una persona o de un grupo de personas. ¿A dónde había entrado Pedro? Acerca de una forma, de una idea o de una representación de la realidad
en base a los hombres. A ver, para entender esto, debemos llegar a la fuente del pensamiento. ¿Qué es lo que hace que una persona piense de una determinada manera? Bueno, hay elementos que se reúnen para lograr un pensamiento. La captación de los propios sentidos y de la realidad a partir de los sentidos puede llegar a formar una idea o una manera de pensar. Es decir, yo miro algo, escucho algo, huelo algo, gusto algo, toco algo y me hago mi propia realidad de pensamiento a partir de la captación de los 5 sentidos. A mí me parece que esto es cálido, a mí me parece que esto es frío o caliente, a mí me parece que esto es salado o dulce, a mí me parece que esto es agradable o desagradable. La impresión de los 5 sentidos a mí me lleva a una cuota de realidad o a una realidad que yo me formo a partir de mi propia impresión de los sentidos. Esto es solamente una fuente de realidad a partir de lo que yo percibo, a partir de mis 5 sentidos. Una fuente del pensamiento tiene que ver también con la manera en que fui formado para pensar, la realidad que me dio la propia crianza o la manera de ver las cosas. Esto tiene que ver con el pensamiento ya ajeno de mis padres, de mis maestros, del barrio, de la situación de vida que a mí me tocó vivir en cuanto a las relaciones interpersonales. Es decir, mi pensamiento se ha formado a partir de la manera en que yo me he relacionado y las personas cómo influenciaron mi realidad de pensamiento. No es lo mismo si yo me he criado en el campo a que yo me he criado en la ciudad. No es lo mismo si yo me he criado en un contexto intelectual de un pensamiento profundo a si yo me he criado dentro de un contexto de un pensamiento muy corto. No es lo mismo si yo me he formado en una familia educada, formada con una educación primaria y básica, a una que me llevaba a pensar la realidad desde otro punto imaginario. Las relaciones a mí me han afectado en cuanto a mi pensamiento. Si yo he tenido relaciones que han visto desde un solo punto de vista una realidad, solamente voy a apuntar desde ese punto de vista. Si personas muy influyentes en mí, a partir de los afectos, me han animado a pensar y ver la vida de una manera, mi pensamiento ya está afectado también desde esa realidad subjetiva y emocional con la que yo he sido impresionado. Mi pensamiento puede haber ido cambiando también de acuerdo a mi grado de educación, de acuerdo a lo que yo he ido percibiendo de una realidad mucho más amplia. A medida que he sido enseñado a ver desde otros puntos de vista y otras realidades, mis pensamientos van tomando otras aristas u otros lugares desde donde yo puedo ver objetivamente una misma cosa. Si yo he estado centrado dentro de un círculo de religiosidad, yo tengo un pensamiento. Si yo he estado impresionado desde un punto de vista secular de la vida y de la realidad de las cosas, estoy impresionado por otro tipo de pensamientos. Es decir, el pensamiento que nosotros hemos llegado hasta aquí tiene que ver con la naturaleza de mis sentidos y la impresión de cómo mis sentidos ven la realidad, tiene que ver con la manera en que yo he sido criado, tiene que ver con la manera en que he sido impresionado a partir de los afectos y cómo personas influyentes han llegado hasta mi medio, tiene que ver con mi medio, religioso o no, de ver la vida. Mis pensamientos han sido formados a partir de una cantidad enorme de cosas que hoy me han definido como el hombre que yo soy y han definido
también las experiencias personales. Una experiencia que yo he vivido fuertemente me ha enseñado a ver la vida desde una realidad que quizás no es la misma realidad de los otros que están alrededor mío. Si yo he tenido una experiencia difícil, dura, dramática, esto me ha fijado para entrar a la vida con un pensamiento muy diferente a aquel que ha sido guardado o ha sido contenido en un ambiente de una realidad mucho más benigna, mucho más buena. Es decir que el pensamiento es una cuestión compleja, ¿verdad? No todos pensamos de la misma manera. Y si a esto le sumamos cómo la palabra de Dios ha impresionado a nuestro pensamiento, y si a esto sumamos la revelación personal que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, mucho más complejo lo hace todavía. ¿Dónde había entrado Pedro? Pedro había entrado en un terreno de secularidad del pensamiento. Pedro se había conformado a un pensamiento emocional, humano, de la época, impresionado por la realidad que él estaba viviendo, impresionado por sus propias experiencias de vida. Allí había ido Pedro para tomar el pensamiento ahora y decirle al Señor: no te acontezca esto, no sufras, no mueras, no vayas a la cruz. Pedro no había sido impresionado por el pensamiento del cielo. Y en este punto voy a ir a un versículo al que vamos a considerar en el próximo bloque, que es Proverbio 23:7. Proverbio 23:7 dice: porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Quien pagó el precio de mi perdón, y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar, pues si no es para ti, no hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en el camino, misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan. Eres la noche, el día, la luz que me ilumina, destino, pasado, tesoro más preciado, la llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta. Tu amor hace eco en todo mi universo. Eres tú la razón por la cual perdido ya no estoy. Mi dolor se marchó por la fuerza de tu abrazo y calor, y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar, pues si no es para ti, no hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en el camino, misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan. Eres la noche, el día, la luz que me ilumina, destino, pasado, tesoro más preciado, la llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta. Tu amor hace eco en todo mi universo. Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estamos considerando esta escritura y el pensamiento de Pedro
fue lo que lo llevó a esta sentencia. Apártate delante de mí, o échate atrás de mí, Satanás, en la versión de la Biblia en forma literal. Hemos hablado acerca de lo que es el pensamiento en el bloque anterior y terminamos diciendo este proverbio 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento del hombre en su corazón? Tal es él. El hombre se define a partir de lo que piensa. Pedro estaba siendo definido como un instrumento de Satanás a partir de cómo se disparó su pensamiento o en qué dirección fue su pensamiento. Fue a reconvenir al Señor en oposición al plan y a la voluntad, en oposición al propósito divino de la redención. Y allí estuvo la dirección de su pensamiento. Aunque él en realidad no estaba, entiendo yo, percibiéndolo de esta manera. Desde el punto de vista del pensamiento de Pedro, desde los afectos y desde el corazón, ¿cómo podría Pedro permitir que el Señor fuera herido, fuera lastimado, mucho menos muriera? No lo podía entender Pedro. Era el pensamiento de él, desde su punto de vista como al maestro, a su maestro le iba a ocurrir semejante cosa. Pero desde el pensamiento de Dios y según la profecía de Isaías 53, debía ser así. El curso de la historia debía tomar esta forma. Isaías 53. ¿Cuál era el pensamiento de Dios? Un plan de redención para el hombre. ¿Cuál era el pensamiento de Pedro? No me quiten al maestro, no me lo maten, no me lo hieran. ¿Sabe qué? Esto a mí me lleva a definir otra cosa con respecto al pensamiento que es importante que usted lo sepa. Los seres humanos nos aferramos a pensamientos propios mucho más que a pensamientos ajenos. Cuando uno llega a una conclusión propia, es tan difícil que uno cambie la manera de pensar. Una idea propia tiene una raíz muy fuerte que puede cambiar dramáticamente la historia de la persona, una idea propia. La idea propia es más fuerte cuando más simple es. Una idea propia compleja no tiene tanta fuerza como una idea simple. Lo que ha nacido en usted como una idea propia, usted la va a defender con capa y espada. Usted se va a enfrentar a la misma realidad y contra la realidad y la va a defender porque es propia. No es lo mismo que la idea de otro. A menudo nosotros decimos, bueno, eso es lo que vos pensás, eso es lo que usted dice, eso es lo que usted interpreta, lo que usted cree, pero yo no pienso así. Y con estas sentencias estamos defendiendo nuestra idea propia de las cosas. Sería extenso poder explicar acerca de lo que es el valor de una idea propia, o cuando la idea más sencilla es lo fuerte que corre por nuestra mente. Pero últimamente se hicieron algunas películas respecto a esto y al final del programa le voy a estar dando un título para que usted pueda leer y tener un concepto acerca de esto que yo hablo. Una aproximación o una ilustración acerca de el valor de una idea propia y de una idea sencilla. Cuando más sencilla es la idea, es más fuerte. Pero voy a darle un ejemplo. De pronto usted vivió una experiencia que le ha marcado, una experiencia que lo ha herido en sus emociones. El desprecio de un padre, o usted ha entendido la naturaleza de una falta de afecto, ha percibido la falta de afecto para con usted. Esto ya lo hace entrar a usted en un nivel de pensamiento y le ha recreado un concepto de vida. Supongamos que usted siente que su madre o su padre lo desprecian, no lo han amado lo suficiente, lo han abandonado, no lo han querido. No es sino un gran dolor y un trauma en el corazón de la persona muy grave, porque se espera que uno entre al mundo y los primeros que nos amen, que nos quieran, que nos protejan, que nos contengan, sean los afectos primarios como papá y mamá. Ahora, ¿qué pasa si usted percibe
en su idea de su experiencia personal, que su padre y su madre no lo aman, que su padre y su madre lo abandonaron. ¿Cómo usted entra a la vida? Usted entra a la vida ajeno del afecto primario de papá y de mamá. Y si su propio padre y madre que lo engendraron no lo aman, ¿qué concepto tendrá usted del amor? ¿Y cómo usted percibirá o se abrirá al amor de otros si usted ya se cerró a recibir amor? En su propio pensamiento infantil, de pequeño, de niño, usted percibió que nadie me ama. Si mi papá y mi mamá no me aman, ¿quién me va a amar? ¿Quién va a atreverse a amarme? Esa idea simple hace que miles de millones de personas en el mundo entren con una idea equivocada acerca de la vida. Un pensamiento equivocado. Es un pensamiento primario, sí, pero lo define para formar pareja, para tener familia, para entrar en una sociedad y adecuarse, adaptarse a una sociedad. Ahora, fíjese si usted ha sido contenido, amado, querido en su nivel más primario de afecto, con papá y mamá. Usted tiene una idea muy diferente de la vida. Entra a la vida con otro sentimiento, con otro pensamiento, con otra seguridad. Usted en su corazón percibe la vida de una manera mucho más sana, más confiable. Es un hombre y una mujer de fe, cree en el otro, ama, está dispuesto a abrir su corazón a muchas relaciones interpersonales, a muchos afectos, a muchas amistades. Usted no tiene problema de creer, usted no tiene problema de creer en un Dios que lo ama, que lo contiene. ¿Verdad que un simple pensamiento en nosotros propios nos cambia la vida? ¿Nos orienta de una manera distinta a la vida? Fíjese que la historia ha ido cambiando en el hombre a partir de lo que piensa. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice la Escritura: vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Qué hizo la generación de Noé para que fuera destruida? Sus pensamientos eran de continuo al mal. Nos referimos a estos días de Noé, y el Señor, cuando refirió los últimos tiempos, dijo: así como en los días de Noé. Los pensamientos de los hombres eran de continuo al mal, así también. Hoy vivimos una realidad de pensamiento que no es el pensamiento de Dios, no es lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Es un pensamiento humanista, es un pensamiento secular, es un pensamiento de los hombres. Ahora, cuando se refiere a un hombre distinto en esa época, fíjese lo que Dios dijo: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿De dónde se aferró Noé? Al pensamiento de Dios. Noé pensaba como Dios pensaba, y fue justo, perfecto, un varón justo que caminó con Dios. Por esta razón fue preservado junto a su familia, y los juicios que se derramaron sobre la tierra no vinieron sobre Noé. Hoy escuchamos mucho de mente abierta. En realidad han legalizado y practicado la maldad en todas sus formas. Lo triste de esto es que muchas personas se autodenominan cristianas y siguen con una mente abierta, entre comillas, mente abierta. Muchas personas hoy no viven un verdadero cristianismo, ni entran a la bendición de Dios porque siguen con sus propios pensamientos y con su mente abierta. Es su punto de vista, es lo que usted cree, es la interpretación que usted le da, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy debemos volver al pensamiento de un justo o un pensamiento piadoso. ¿Y cómo piensa el piadoso y el justo? Piensa de acuerdo al cielo, piensa de acuerdo a Dios. Hoy no significa que no tengamos un pensamiento propio, sino que seamos entendidos que nuestro pensamiento va a ser más claro
más perfecto y más maduro cuando se vaya ajustando a lo que Dios dice, no a lo que yo pienso de la realidad que es. Pedro se equivocó y cayó siendo un instrumento de Satanás al pensar como los hombres, no al pensar como Dios. ¿Cómo sabemos si nuestro pensamiento es correcto? Bueno, hagamos algunas preguntas. ¿La manera de pensar de nosotros nos está estorbando en nuestra relación con Dios? ¿La manera de pensar de nosotros impide un buen testimonio para los demás en nuestra vida cristiana? ¿La manera de pensar de nosotros es un obstáculo que impide avanzar hacia una nueva etapa, avanzar en la voluntad de Dios? Mi pensamiento es algo que no me conviene, pero aún así lo sigo tolerando y me sigo exponiendo a consecuencias. Pensamientos. Pedro pasó de ser una piedra de bendición a una piedra de tropiezo cuando empezó a pensar como él y no como... Alguien dijo lo siguiente: deberíamos todos detenernos antes de tomar decisiones y de hacernos una pregunta que nos salvaría de muchos errores. La pregunta es: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué piensa Dios de este asunto? La Biblia no es otra cosa que la reunión de los pensamientos de Dios. Allí están sus pensamientos, allí está su voluntad. Que nuestros pensamientos se ajusten a este manual para no ser un instrumento de Satanás, sino un instrumento del cielo. Mi nombre es Rubén Herrera, gracias por su compañía. Bendiciones. Vengo a nuestro encuentro, entro a tu lugar, a donde pocos quieren ir, yo quiero estar. Corro a tu regazo, amo escuchar lo que tienes que enseñarme. Tus palabras me llenan de esperanza cada amanecer y me dan ganas de luchar por lo que vale la pena vivir. Aunque sé que soy débil, tú te haces tan fuerte en mí. Tú me haces creer, aunque la noche avanza en mi horizonte y parece que nada puedo ver. Cuando todo se hace oscuro, siempre vuelve a amanecer, siempre vuelve a amanecer. Tú me haces creer que no hay nada imposible para ti, y lo mejor aún está por venir. Te escucho decir: quédate tranquilo, no me olvidé de ti. Yo te digo: quédate tranquilo. No soy hombre para mentir. Yo te digo: solo quédate tranquilo.
lo mejor aún está por venir. Lo mejor está por venir. Siempre vuelve a amanecer. Tú me haces creer. Aunque la noche avanza en mi horizonte y parece que nada puedo ver, cuando todo se hace oscuro, siempre vuelve a amanecer, siempre vuelve a amanecer. Tú me haces creer que no hay nada imposible para ti. Y lo mejor aún está por venir. Te escucho decir, quédate tranquilo, no me olvidé de ti. Quédate tranquilo, mis sueños se van a cumplir en ti. Quédate tranquilo, lo mejor aún está por venir. Lo mejor está por venir. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.